Estudios Internacionales y Diplomáticos, Benjamín Aceval. Creo que están hoy los panelistas que nos van a acompañar. Andrei Servín-Pont, que nos va a hablar sobre dimensiones estratégicas y operacionales de la ofensiva Rusia en Ucrania. Dausion Belén López, Brasil y perspectivas de acción concertada al nivel de la región. Y Esteban Actis, sobre consecuencias sistémicas del conflicto, ¿verdad? En este panel, que les agradecemos mucho que estén, sabemos de la experiencia que ustedes tienen en el tema. Y bueno, la situación de Rusia y Ucrania, que ha permeado todo el escenario internacional, de hecho en nuestro caso también el regional, y todas las organizaciones internacionales de las que en el caso de Paraguay somos parte, y me imagino que también de otros países. Y en fin, lo que quisiéramos es con esta iniciativa poder profundizar sobre qué está sucediendo, por qué resuelve Rusia hacer un movimiento tan importante, a lo mejor una situación de conflicto que no se veía, de las dimensiones que tiene esto hoy, de la situación de Ucrania, que no se veía desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hemos sí cruzado grandes conflictos. Obviamente no hemos estado ajenos a ello, pero esto impacta hoy de forma muy particular, y habría que ver por qué Rusia resuelve romper con el equilibrio, con esa estabilidad, saliendo de una coyuntura muy difícil que fue la coyuntura de pandemia. Y esencialmente ese es el enfoque que les agradezco que hoy participen estos grandes panelistas. Acá me acompaña la consejera Ana Rolón, que va a oficiar de moderadora. Yo solamente quería dar las palabras iniciales y agradecerles la presencia, y también, bueno, ahora todavía se están conectando porque esto fue un evento como los hechos fueron muy rápidos, entonces lo tuvimos que programar muy rápidamente, y por eso un doble agradecimiento a esta gran recepción, gracias a las gestiones que también hizo nuestro colega Fabián, que está también siempre muy presente en todas las actividades del CEI. Muchas gracias. Le paso la palabra a Ana. Buenas tardes a todos, sí, soy Ana Rolón y bueno, voy a actuar de moderadora en este espacio que amablemente han aceptado los panelistas compartir con nosotros. Muchas gracias de antemano, también muchas gracias a Fabián Ibarra, que está desde Nueva York y que pudo facilitar este espacio de discusión. Agregar a lo que mencionó la embajadora Feliz, que el 24 de agosto el mundo recibe una sacudida por esta decisión del presidente Putin de actuar sobre terreno, sobre un conflicto que teníamos en ciernes, pero fue, creo que de manera bastante intempestiva, y ha sorprendido de alguna manera al mundo, a pesar de las advertencias de la administración Biden y de algunos actores europeos y las gestiones diplomáticas previas que se realizaron. Escuchamos algunas las justificaciones del presidente Putin. Habla de desmilitarizar, habla de desnazificar Ucrania. Bueno, nos gustaría abordar un poco esos temas con ustedes. Tener en cuenta el rol o este papel fundamental que está desarrollando la OTAN en este conflicto, y muchas otras cuestiones que, porque no sabemos cuándo va a terminar, qué va a pasar, hasta cuándo seguimos, y sobre todo el desafío para la gestión diplomática y política, y en particular a los países de la región, cómo podría afectarnos esto a nivel económico, social, humanitario. Hay desafíos, entiendo que para la comunidad internacional en general. Bien, sin más, voy a dar la palabra inmediatamente a los panelistas, que en primer lugar al señor Andrei Servín-Pont, luego al señor Dausion Belén López y al señor Esteban Actis. Notarán que las mujeres estamos participando como en una gestión más gerencial en este panel, así que
Vamos a escucharlos atentamente y posterior a la presentación de cada uno, que arreglamos que serían más o menos 15 minutos, un espacio de discusión para las personas que quieran consultar, comentar alguna cosa sobre lo escuchado. Muchas gracias y adelante, por favor, André. Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me pone muy contento poder estar compartiendo con todos los presentes y sobre todo con dos estimados colegas. Así que, y hablando de un tema que obviamente creo que a todos los que seguimos temas internacionales nos ha tenido en vilo estos últimos 7, casi 8 días. Parece mucho más tiempo, ¿no? O sea, yo siento que pasó un mes más o menos desde que empezó la guerra, pero bueno, yo también estoy durmiendo poco, qué sé yo. Hay muchas razones para sentir de que esto, como que se ha compactado muchos hechos en una sola semana, y eso también nos da mucho contenido, muchos incidentes para analizar y tratar de procesar y entenderlos, lo que agrega complejidad a la situación, ¿no? Y yo quizás me voy a enfocar sobre algo un poquito más específico, porque no creo que pueda abarcar la totalidad del conflicto en 15 minutos, pero sí algunas cosas que creo que pueden ser de interés para las discusiones que sigan, y que espero también sean complementarias al trabajo y a las exposiciones de los panelistas que me siguen, ¿no? Ahora, yo titulé la presentación de hoy "Las dimensiones estratégicas y operacionales de la ofensiva rusa en Ucrania", y el propósito de titularlo de esa manera es porque creo que hay suficientes insumos para analizar tanto cómo se han sido los procesos de toma de decisiones dentro del Kremlin, y, a ver, voy a usar Kremlin y Putin de sinónimo porque creo que está realmente concentrado el proceso de toma de decisiones en esa persona, y quizás alguno que otro, pero sobre todo Putin. Y después las instancias operacionales, que a veces es un término que está muy acoplado al ámbito militar, pero no necesariamente es así. O sea, también podemos pensarlo en términos de cómo se terminan ejecutando diferentes iniciativas del instrumento diplomático, una vez que están en instancias, por ejemplo, en espacios multilaterales o en las embajadas. Y mi idea de hacer este énfasis sobre estos dos aspectos tiene que ver con que creo que ahí es parte del problema con el que nos estamos encontrando, y nos va a generar dificultades para lidiar con Rusia desde cualquier perspectiva que estemos, seamos un país europeo, un latinoamericano, lo que sea, es que hay una desconexión entre esas instancias. Un poco cuando empezaron a sonar las alarmas el año pasado de que había un masivo crecimiento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania, obviamente esta discusión se prolongó, pero ya entrando a principios de este año, parte de la discusión que se estaba viendo, por lo menos en ciertos círculos, sobre todo en Estados Unidos, muy Washington, algunos círculos de la OTAN, era Putin está mandando a preparar estas fuerzas, está preparándose para un conflicto, está convencido de que puede ser exitoso en un conflicto armado, no necesariamente está escuchando su liderazgo militar sobre cuál es la realidad del terreno, o el liderazgo militar no se atreve a expresarle realmente cuál es la realidad en el terreno a Putin, ¿no? Eso fue como que el primer síntoma o el primer indicio de que podría existir esa desconexión, pero bueno, venía muy alimentado también de la retórica del momento, en el cual rápidamente estaba escalando la retórica de ambos lados, y no contribuía necesariamente, o sea, tenía un sentido más en términos de la instrumentalización de esa inteligencia, que específicamente un análisis profundo sobre las cuestiones de fondo que podrían llevar a una eventual invasión. Y aparte, esa instrumentalización de la inteligencia después la vimos en las subsiguientes semanas, con cosas como el famoso 16 de febrero, como la fecha inminente de invasión, y hasta el día de hoy nos queda la duda si realmente ese era el día de la invasión y por qué se soltó esa inteligencia al público, Putin decidió posponer, o si realmente tenía que ver con tratar de generar mayor presión sobre Putin para que no lo haga. Son dudas que nos quedarán por siempre. Pero después yo rescato dos cosas, o resalto dos cosas muy importantes de los dos discursos de Putin del 21 y del 24, ¿no?
el de unos días antes y el del 24 los separo por fecha solo porque es cuando se transmitieron, porque ya si analizamos tanto la vestimenta, el lugar, como los metadatos del video, sabemos que ambos videos fueron grabados el 21 de febrero, ¿no? Pero en esos videos, él dice varias cosas que son particularmente importantes. Primero que todo, deja muy en claro que la problemática de Donbass y las repúblicas separatistas es secundario. Él postula el problema claramente como Ucrania. Ucrania en su vínculo con Occidente, sobre todo, y Ucrania en términos de lo que implica la existencia de Ucrania, sobre todo separada de Rusia, en términos históricos y culturales para la identidad rusa, ¿no? Y eso como parte de la problemática. Pero después las herramientas de legitimación de una posible acción militar, y después efectivamente cuando hace el 24 sale el video, que es prácticamente una declaración de guerra, la legitimación la aprovecha de una serie de principios que han sido utilizados en el pasado como para tratar de justificar intervenciones en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, la primera y más obvia, que aparte en varias ocasiones la ha usado Putin ya, porque y Rusia es la responsabilidad de proteger, una manipulación del principio, porque no lo no respetan los pilares ni las características centrales que identifican a la responsabilidad de proteger, pero sí utilizan el recurso lingüístico y narrativo del mismo, es decir, están saliendo a proteger a poblaciones de la perpetración masiva de violaciones humanas. Lo hicieron en 2008, lo hicieron en 2008 con Georgia, estaba muy presente en el discurso en ese momento, de la misma manera que estuvo muy presente la protección de los rusos en Crimea durante 2014, y se hizo muy presente en estos discursos de Putin, hablando sobre Ucrania como un perpetrador de violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces ahí tenemos un elemento que han tratado de aprovechar y manipular ese principio para justificar y legitimar la intervención. Pero usa dos más que son súper interesantes y también los dos muy principios del siglo XX, ¿no? La amenaza del terrorismo, acusando a Ucrania de fomentar el terrorismo, y muy 2001, podremos estar todos de acuerdo, y muy 2003, la amenaza de las armas de destrucción masiva. Acusando, ahí sí, hasta cierto punto sustentado, porque Ucrania viene de estar teniendo un fuerte debate sobre si tendrían que haber entregado sus armas nucleares o no, pero dicen, acusando a Ucrania de tener una intención de armarse nuclearmente. Entonces terminan agarrando esos tres elementos como justificativos o intentos de legitimar una posible o eventual intervención en Ucrania. Pero lo más transparente que dijo Putin en ese momento no tuvo ni que ver ni con los antecedentes históricos y culturales que dio, ni con las justificaciones en base a la manipulación de principios internacionales, sino en cuáles son sus objetivos. Y él dijo que los dos objetivos de la intervención en Ucrania, de esta operación especial, como le gustó llamarla, era la desmilitarización y la desnazificación. Ahora, obviamente que muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es la desnazificación de un país cuyo primer presidente judío es el que está ahora a cargo, ¿no? Creo que no hay que tomárselo tampoco en términos muy literales, porque los nazis en el gobierno de Zelensky es más bien una caricatura que han ido tratando de construir y fortalecer para justamente crear las condiciones para la construcción de un enemigo percibido por parte de la población. Pero en términos prácticos, en verdad era un ataque contra las capacidades políticas de Ucrania, ¿no? Entonces, y acá nos vamos muy a lo operacional. Cuando vemos la ofensiva que inicia Rusia sobre Ucrania, tiene dos principales tipos de objetivos. Los objetivos de valor estratégico en términos militares y los objetivos de valor estratégicos netamente en términos políticos, ¿no? Objetivos militares: la neutralización de las capacidades más importantes de las Fuerzas Armadas ucranianas como para asegurar limitaciones en su capacidad operativa. Entonces, destruir los buques que puedan tener, instalaciones relevantes, tratar de suprimir sus defensas antiaéreas, destruir las bases aéreas, los aviones de combate, su estructura de comando y control, de comunicaciones, todo muy clásico, esto es doctrinalmente by the book, se podría decir. Pero
y por supuesto todo lo que tiene que ver con el avance sobre Donbass y la expansión desde Crimea para eventualmente poder conectar la región de Donbass con los territorios que fueron ocupando sobre el mar de Azov y sobre el mar Negro, de manera de poder tener un eventual control de todos los accesos al mar Negro y al mar de Azov, y también tener interconectada Crimea con el resto del territorio, ¿no? Entonces, ahí militarmente estaba muy claro cuál era la jugada. Ahora, ir directo hacia Kiev y hacia Kharkiv, como hicieron desde el día 1, porque Kharkiv, recordemos que el avance fue inmediato y los ataques con artillería fueron inmediatos. Claro, Kharkiv está mucho más cerca de la frontera rusa, entonces estaba mucho más expuesto, pero Kharkiv es la segunda ciudad más importante en términos demográficos y es el otro foco o polo de poder dentro de Ucrania. Entonces tenía un valor particular en ese sentido. Cuando se avanza sobre estas dos ciudades, los objetivos en términos militares, netamente, o sea, en cuanto a la neutralización de las capacidades militares ucranianas, no queda claro. Sí queda claro la necesidad de poder socavar al poder político ucraniano, sea por medio de lograr una renuncia de Zelensky, una capitulación de las fuerzas, y una negociación desde una posición de poder, cualquiera de ellas. El avance sobre las ciudades tiene una intencionalidad que está mucho más orientado al outcome político que el outcome militar, ¿no? Entonces, cuando volvemos al discurso de Putin, la desmilitarización se estaba dando de forma literal, ¿no? Destruir las capacidades militares ucranianas. La desnazificación en verdad se trataba de corroer las bases políticas del país. ¿Y cuál es la intencionalidad final? Una Ucrania eventualmente debilitada, que podría llegar a ser más manipulable y quizás una menor amenaza a los intereses rusos en la región. Obviamente esto conlleva una serie de problemas muy importantes que también nos genera dudas sobre qué tanto se pensó en el largo plazo de estas operaciones, ¿no? Porque si efectivamente se logra este objetivo final de desmilitarizar y de destruir las capacidades o la estructura política de Ucrania, esa misma debilidad que puede ser percibida como una ventaja para Rusia manipular o establecer algún tipo de control, también se puede traducir fácilmente en una inestabilidad que amenaza la seguridad rusa, ¿no? Porque una Ucrania de 40 millones de habitantes, sumergida en conflictividad interna, con partes en disputa, sin una capacidad militar para establecer control y orden dentro del país, y sin liderazgos políticos claros que puedan seguirle a Zelensky, o sea, después, si fuera que Zelensky se fue al exilio, se murió, lo mataron, lo metieron preso, lo que sea, entonces ese contexto podría terminar significando de que lo que originalmente se concibió como una operación militar muy rápida, no lo sea, porque se requiere de una presencia en el territorio para contribuir a las campañas de estabilización, probablemente contrainsurgencia, ¿no? Que es un poco el escenario en el que nos encontramos hoy, porque también esa desconexión de la que yo hablaba inicialmente se vincula con que Putin percibía de que esta operación militar que se iba a llevar adelante contra Ucrania iba a ser rápida, iba a ser eficiente, iba a lograr doblegar al gobierno ucraniano rápidamente, cumplir, así poder exigir y que se cumplan sus demandas y poder retirarse. No fue realista en términos militares, entonces lo que termina pasando es que la campaña se empieza a extender, los militares rusos sufren muchas más bajas de las esperadas, la resistencia ucraniana es mucho mayor y mucho mejor organizada, mucho más efectiva de lo que se esperaba. Cae en todo este contexto toda la presión externa, que yo no he tocado, seguro los colegas acá van a poder tocar mucho mejor, y ahí se generan condiciones que terminan siendo mucho más adversas. Entonces hoy nos encontramos en una situación en la cual la economía rusa está muy golpeada, hay un elevado nivel de aislacionismo por parte de Rusia en términos del efecto de las sanciones y los efectos negativos en términos diplomáticos de sus acciones, pero no necesariamente eso se traduce, que se combinan justamente, disculpen, estoy con un ruido de fondo. Entonces, esos dos elementos combinados
genera un contexto actual en el cual se ha ralentizado el avance ruso, no han cumplido con sus objetivos militares iniciales puestos como tales, no se tomó Kiev, no se tomó Kharkiv, tienen que entrar en una modalidad que es el asedio de la ciudad, eso es lento, es engorroso, es malo en términos públicos, porque vamos a ver, si se hace un asedio de Kiev, lo que vamos a ver es una población que va a pasar hambre, que va a pasar frío, que no va a tener acceso a servicios médicos. En Kharkiv no es tanto una cuestión de asedio, sino de bombardeo constante, eso también tiene un impacto muy negativo en la percepción pública internacional. Entonces, las condiciones actuales no se logran ninguna de las victorias que originalmente Putin habría concebido. Y sí empiezan a encaminarse hacia la probabilidad de que esta desestabilización de Ucrania tenga un impacto a largo plazo, en el cual Rusia no tenga una clara victoria, pero sí probablemente tenga que comprometerse aún más en cuanto a su presencia militar en este país, y eso significa a largo plazo consumir recursos en términos militares, en términos de capital político, y en continuar bajo el efecto de sanciones que posiblemente se sigan expandiendo. Entonces, por eso me parece importante entender un poco ese desfasaje entre las diferentes instancias de toma de decisiones, ¿no? Sobre todo entre lo que concibió Putin como sus objetivos a nivel estratégico originalmente y lo que la realidad en el terreno, sobre todo en términos operativos y capacidades militares, incluso la realidad política ucraniana, realmente establecían como viables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrei, por su presentación y bueno, pues discutiremos un poco más adelante sobre algunos puntos. Me gustaría dar la palabra al señor Davison Belén López. Por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación muy prestigiosa. Un gusto, un placer para mí estar hoy compartiendo con ustedes, colegas, amigos de Paraguay, de Sudamérica, algunas ideas sobre este escenario muy complejo de la crisis ruso-ucraniana. Un placer y un honor. Un saludo especial a mis amigos Fabián, Esteban y Andrei, y también a la embajadora Elena, consejera Ana. Quiero decirles que hay dos maneras al menos de ver la cuestión desde Brasil, al menos dos. Si yo fuera un pundit, si yo pudiese dar consejos al presidente de Brasil o a presidentes de Sudamérica, de Latinoamérica, tal vez la recomendación que les daría sería para que nuestros países tuviesen una posición más o menos en los términos que Ominami, Heine han llamado de alineamiento o no alineamiento activo. No alineamiento activo. O sea, la idea es que Latinoamérica o Sudamérica tiene sus propios intereses y que es apropiado y justo que quedemos, si pensamos que es algo interesante, que quedemos en una posición de equidistancia de las potencias del mundo contemporáneo. Y claro, cuando yo pienso en potencias, lo que viene es, primero es Estados Unidos, China, después Rusia. En el mundo contemporáneo, que cada vez más un mundo de multilateralismo o multipolaridad con rasgos de bipolaridad, es importante que tengamos una posición de Sudamérica, de Latinoamérica, y nuestra opción es poner todos los países de la región juntos para intentar
tener alguna fuerza, alguna voz. Es la única opción que tenemos, es lo que siento. Entonces, si yo fuese un pundit, yo intentaría dar este consejo a los presidentes. Pongan todos juntos, conjuntamente, los nuestros recursos a la disposición de un plan que pueda hacer Sudamérica más saliente, más relevante. No me parece que exista una alternativa viable para nosotros. Somos más o menos 650 millones de personas. Entonces hay mucho capital humano y muchos potenciales subexplorados. Hay agendas que son nuestras, como el medio ambiente, los temas sociales, de desarrollo, y que quedan un tantito lejos de las miradas y de las aproximaciones del mainstream. Es un problema. Es un problema que siempre tengamos que hacer una elección entre las posiciones de las grandes potencias y comprar las agendas que no son las nuestras. Entonces, este sería mi consejo. Todavía también tengo conciencia de que la operacionalización no es trivial, no es fácil ponerse en una posición de autonomía, ya que pertenecemos a la periferia del sistema internacional, por supuesto. Es muy difícil. En el caso de esta crisis, por ejemplo, nuestra posición podría perfectamente ser una posición de alineamiento a una de las partes, el occidente, Ucrania, NATO, como quieran, ya que nuestras diplomacias, nuestras políticas exteriores, desde siempre, desde hace 200 años, defienden valores como el pacifismo, la resolución de conflictos por las normas internacionales, por la vía negocial. Y si hay una parte que va en contra del derecho internacional, entonces parece fácil identificar de cuál lado debemos estar. Entonces me parece compatible tomar una parte de este conflicto con la idea del no alineamiento activo. ¿Por qué es activo? Es activo. Se espera, se evalúa, entonces se va a elegir el nuestro lado en esta disputa. Pero, y ahí empieza mi presentación, la verdadera razón por la cual yo estoy aquí hoy. Yo decía en el comienzo de mi habla que hay dos miradas posibles sobre esta crisis en Brasil. Una es la mirada oficial de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es, claro, está de acuerdo con las tradiciones bicentenarias de Brasil, que es más del mismo, es el Brasil histórico, el Brasil que va a condenar agresiones a la soberanía estatal, que va a defender la autodeterminación de los pueblos, el Brasil pacifista, multilateral, el Brasil de la Cancillería o desde la Cancillería. Este Brasil oficial, que ha votado por la condenación de Rusia
tanto en la Asamblea General cuanto en el Consejo de Seguridad. Brasil todavía queda eclipsado por las posiciones recientes del presidente de la República. ¿Quién es el jefe de Estado brasileño? Hay algo muy, muy nuevo, muy original en la conducción de nuestra política exterior en los últimos 3 años, desde que Bolsonaro llegó al poder. Porque esta ambigüedad entre la manera oficial de posicionarse delante de conflictos y la manera un tanto autoral de Bolsonaro, eso no existía en Brasil. Uno podría incluso tomar los términos diplomacia y política exterior como una cosa solamente, como términos intercambiables. O sea, diplomacia, la vía oficial, la manera como los estados conducen sus asuntos exteriores por medio de cuerpos profesionales con entrenamiento, los diplomáticos. Eso es la diplomacia. Eso podría perfectamente ser intercambiable por la política exterior de Brasil. Hasta muy poco tiempo eran lo mismo. Ahora no son más. Ahora no son más. La política exterior ha desplegado y está cada vez más lejos de las concepciones diplomáticas de Brasil. En esta crisis quedó evidente. Hace 2 semanas que Bolsonaro viajó a Moscú y él dijo que estaría solidario con Rusia. 2 semanas. Claro, ya estaba clarísimo que habría algo muy grave. La guerra ya estaba anunciada. Asimismo, Bolsonaro tomó el vuelo y dio su palabra, quedó al lado de Putin, le sacaron fotos. ¿Y por qué eso? Porque a Bolsonaro le interesa a él la exploración electoral de la política exterior. No es un affaire d'État, no es un asunto de Estado. Diferente de todos los otros presidentes que tuvimos en la República, Bolsonaro descubrió que hay una manera de ganar votos, es la política exterior. Y esta ambigüedad, por lo tanto, es instrumental para él. Él va a intentar ponerse al lado de aquellas figuras que serían palatables, que estarían al gusto de sus electores. La trampa es que Putin quedaba más bonito en la foto hace 15 días. Ahora está muy feo. Nadie quiere estar al lado de Putin en las fotos. Entonces eso cambió muy rápido en mi país. Y Bolsonaro sigue explorando las ambigüedades semánticas y las múltiples posibilidades para ponerse en el juego político electoral. El Brasil oficial queda votando con los Estados Unidos como casi siempre. Y Bolsonaro queda diciendo cosas sin mucha fundación factual, como por ejemplo que estamos
que está surgiendo un nuevo orden mundial, que Rusia es el futuro, cosas así se escuchan en Brasil. Al cabo, y este es mi punto, y para cerrar mi presentación, si Brasil es más o menos la mitad del territorio, de la población, de la economía de Sudamérica, y si Brasil no tiene una posición con mucha claridad, si Brasil queda a reboque, si Brasil queda dependiente de este ímpetu de Bolsonaro, de los intentos de Bolsonaro para ganar votos sin compromiso con los intereses nacionales del Estado brasileño, si todo Sudamérica queda de alguna manera dependiente de Bolsonaro, entonces es muy difícil pensar que mi consejo como pandit para los presidentes podrá un día, o al menos en cuanto Bolsonaro sea el presidente de Brasil, que eso pueda ser implementado. Brasil hoy es un problema para toda la región, desafortunadamente. Y yo puedo decirlo, como académico, no soy diplomático, puedo decir estas cosas difíciles. Brasil es una dificultad con la cual nuestros países vecinos, hermanos de Sudamérica, tienen de manejar, tienen de intentar vivir. Es un problema. Y creo que en cuanto el presidente Jair Bolsonaro esté ocupando la posición de presidente de la República, las cosas no van a cambiar. Y hablando de esta crisis, para cerrar mi presentación, mi primera intervención, Brasil, claro, no está involucrado directamente, tampoco Sudamérica, en el conflicto, pero tengo miedo de que podamos sufrir las consecuencias, y vamos a sufrir las consecuencias. Y Brasil particularmente de una manera muy seria, porque esta ambigüedad no es tolerable en la política exterior. Si uno dijo que está solidario con Putin y después, 3-4 días después, está votando por Ucrania, nadie le llevará en serio. Y la reputación de nuestra diplomacia, buenísima diplomacia históricamente, importante que sea dicho, buenísimo cuerpo diplomático de Brasil, la reputación queda debilitada, queda completamente minada por estos gestos y actos del presidente de Brasil. Creo que es el suficiente por ahora y vamos a charlar después. Gracias. Muchas gracias, señor Belén López, por su presentación. Y bueno, vamos a escuchar al último panelista, el señor Esteban Actis. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. El placer es todo mío. La verdad, primero agradecer la invitación de la Asociación de Diplomáticos de Paraguay, a quien me han realizado la invitación. Y como dijeron mis colegas, es un placer estar en este panel. Así que primero los agradecimientos. Bien, mi idea, como siempre digo, yo no soy un especialista sobre Rusia, Europa, el mundo postsoviético, ni tampoco en temas estrictamente militares. Cuando me invitaron, digo, bueno, ¿qué puedo decir interesante y creo que pueda sumar a la discusión y al debate? Tiene que ver con pensar implicancias sistémicas del actual conflicto entre Rusia y Ucrania.
Entonces, mi idea va a ser brevemente plantear 5 implicancias, las cuales no son ni exclusivas ni excluyentes. Son 5 implicancias que creo interesante destacar. La primera es separar la idea de conflicto con la de conflictividad. Porque está claro que, bueno, todos nos preguntamos cuánto va a durar el conflicto, es decir, el conflicto bélico, la guerra. Y ahí Andrei dio algunos indicios de los escenarios. Pero independientemente de cuánto dure, lo que sí sabemos los internacionalistas es que lo que va a perdurar en las relaciones internacionales es la conflictividad. Es decir, esta guerra lo que viene a romper o viene a diluir los marcadores de certidumbre. Por eso los internacionalistas nos costó tanto justamente pensar que había una guerra. Porque todos estamos pensando con marcadores de certidumbres propios del rational choice, de los análisis estratégicos, de las implicancias. Entonces, lo que hemos visto es que la Rusia de Putin, ha frotado la lámpara y ha sacado el genio de la lámpara. Si volver a poner el genio de la lámpara va a ser difícil. Eso me parece que es un tema central. O sea, la conflictividad de este acontecimiento sistémico es importante y hay que tenerla en cuenta. Y este hecho viene a acelerar una tendencia preexistente en el último lustro, que tiene que ver con lo que se conoce como la recesión geopolítica, la idea del G0, sin una crisis de liderazgo en la política internacional. Entonces, si había algunos análisis que la post-pandemia íbamos a un escenario de los años 20 locos, con un crecimiento de la economía internacional, con bueno, mayores capacidades de cooperación y concertación, está claro que todavía, saliendo de la pandemia, tenemos este conflicto bélico que claramente derriba con ese escenario y nos pone más cerca, en términos analógicos, de la década del 30 del siglo pasado. Lo que se puede llamar, y llamamos los analistas, la trampa de Kinderberger. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el temor a un vacío hegemónico y una crisis del poder global que justamente agrave toda y cada una de las situaciones y las agendas internacionales. Y esta situación de guerra y de conflicto se da en el peor momento posible en relación a los desafíos que tiene el sistema internacional por delante. Desafíos como fue la pandemia, que se está yendo, el cambio climático, es decir, agendas entrópicas y de difusión del poder que requieren, como nunca antes en la historia de este siglo, y podamos pensar desde la Segunda Guerra Mundial, en el ejercicio de la acción colectiva y la cooperación institucionalizada. Entonces, esta guerra justamente viene a dificultar la posibilidad de una concertación global sobre temas que afectan a cada uno de los actores. En este caso Rusia, China, la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, eso me parece un punto central, que es diferenciar conflicto y conflictividad. El segundo punto. ¿Qué pasa con la otra disputa o la otra conflictividad en el sistema que tiene que ver con la dinámica entre Estados Unidos y China? Digo, esta guerra es un vestigio del orden de posguerra fría que temporalmente se está llevando a cabo cuando los actores están pensando en otra geografía, en otros escenarios geopolíticos, perdón, que tiene que ver con las implicancias del ascenso chino. Entonces, acá me parece que el punto central para los escenarios del conflicto y para pensar la conflictividad es el rol de China. Y acá es un gran dilema, porque digo, China hasta ahora viene siendo aquiescente, viene estando en una posición incómoda y mostrando cierta dualidad, pero la extensión del conflicto lo va a obligar a tomar mayores cartas en el asunto y justamente tener mayores definiciones. Entonces, la gran pregunta es si Xi Jinping y Beijing van a aprovechar este conflicto para acercarse a Estados Unidos y a Occidente. Recordemos que guerra comercial mediante, para China el conflicto con los Estados Unidos no es deseado, sino que es más bien reactivo. Entonces la gran pregunta es si, bueno, siendo un stakeholder responsable, como se lo dice en la academia, y teniendo la razón de sistema,
que tienen todas las superpotencias, China, bueno, se suma o colabora con los Estados Unidos y Europa para intentar llevar a Rusia a una mesa negociadora y justamente reducir sus posturas revisionistas. O de lo contrario, China, bueno, y ante las sanciones de Occidente y la presión de Occidente, aprovecha la vulnerabilidad de Rusia para llevarlo a su zona de influencia y fortalecer el eje ruso-chino. Es una pregunta interesante y la verdad que hoy esa respuesta no está, porque algunos ejemplos. Todavía China no salió a auxiliar económicamente a Rusia. Hoy el Banco Asiático de Infraestructura, este banco fundado por China, anunció que suspende las operaciones en Rusia y en Bielorrusia. Tampoco China ha activado la posibilidad de sus derechos especiales de giro que tiene Rusia para ser cambiado por moneda china, la única que no ha tenido de los países la canasta de monedas del FMI que ha avanzado en sanciones con Rusia. Tampoco ha activado el swap que tienen los bancos centrales en 2014. Entonces, lo que uno mira es que no ha habido un socorro de China a la Rusia de Putin. Tampoco ha habido sanciones. Y tampoco ha habido una oposición clara, como fue la abstención tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General. Entonces, me parece que la pregunta es, si este conflicto nos encamina a una sociedad de rivales entre Estados Unidos y China, con cierto entendimiento y cierta cooperación, a 50 años de la visita de Nixon a China, con lo emblemático que fue eso, o esto contribuye aún más para pensar un escenario de rivalidad sistémica entre las dos superpotencias. Eso me parece interesante. El tercer punto, vinculado a esta cuestión, cada vez que tenemos un conflicto bélico, cada vez que sucede algo en las relaciones internacionales, donde Estados Unidos se muestra impotente o prescindente, comienzan a surgir las tesis de la declinación hegemónica de los Estados Unidos. Está claro que la idea de Pax Americana desapareció, o sea, Estados Unidos no puede por sí solo tener el control y la capacidad de influenciar a cada uno de los actores del sistema. La guerra lo demuestra. Pero también la guerra viene a demostrar dos aspectos interesantes que creo que resaltar. Primero es el fortalecimiento del dólar como moneda de reserva global. Si ustedes fijan, cada vez que hay incertidumbre, pasó con la pandemia y pasa ahora con este conflicto geopolítico, cada uno de los actores del mercado, en términos internacionales, huye al dólar. O sea, el dólar, la moneda estadounidense, sigue siendo la reserva global de valor. No hubo ni una huida hacia el yuan, ni una huida hacia las criptomonedas. O sea, esa visión de que vamos a un mundo casi de cierta prescindencia de los estados en materia económica, esta idea de una cierta cuestión libertaria tecnológica, claramente la crisis geopolítica lo demuestra, el concurso de los estados sigue siendo importante, y China, en esta idea de intentar o querer liderar las relaciones internacionales, carece de una moneda de reserva global. Y lo segundo es que gran parte del mundo, o todo Occidente, y nos incluimos con los sesgos de confirmación que eso tiene, seguimos viendo las guerras a través de las narrativas de Occidente. Y esto es una cuestión. Cuando uno, y acá lo veo a Andrei, que uno tiene un gran parte de charlas, hasta qué punto lo que aparece de la resistencia ucraniana es efectivo lo que está sucediendo, o gran parte de una narrativa para intentar mostrar una fortaleza mayor de Ucrania y de Occidente en este conflicto. Pero más allá de eso, en términos narrativos, que es una dimensión del poder central, el mundo y Occidente seguimos viendo el conflicto y nos seguimos informando y seguimos consumiendo noticias producidas en Occidente, y eso sabemos que no es neutral. Cualquiera que estudie temas internacionales lo sabe. Bien, cuarto punto. A una cuestión de América Latina, y algo que decía Dewinson. Está claro que en los últimos 20 años, en el siglo XXI, América Latina diversificó sus relaciones exteriores.
sobre todo en materia diplomática y en materia comercial. Ahora bien, lo que queda claro con este conflicto es que no se puede pensar que la región haya diversificado sus alianzas con actores extrarregionales. El concepto de alianza sigue estando, y América Latina sigue estando claramente bajo el paraguas del diseño estratégico de los Estados Unidos. Fijémonos el voto en la Asamblea General, donde casi la totalidad de los países, salvo algunas abstenciones, apoyaron la resolución patrocinada por los Estados Unidos. Entonces, y más allá de la diplomacia presidencial, esto que decía Dewinson, de los intereses, las creencias de los presidentes, las agencias latinoamericanas siguen pensando en América Latina como una parte central de Occidente. Y eso me parece interesante no solamente para pensarlo en este conflicto, sino también para pensarlo en el conflicto por delante, que es justamente la conflictividad entre Estados Unidos y China. En un contexto donde China, y lo bien dijo Dewinson, y los intereses de China no tienen nada que ver con los intereses de Rusia en la región. Entonces, y un ejemplo, digo, los BRICS. El único país de los BRICS que votó a favor de la resolución del Consejo, tanto el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, fue Brasil. La geografía, la memoria histórica y los lazos históricos con los Estados Unidos pesan, y las burocracias, muchos más que algunas veces los deseos o la diplomacia presidencial. Quinto punto, y me voy a la economía internacional. Estamos experimentando en los últimos años la transformación de la globalización, el fin de la hiperglobalización, tal cual la conocimos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que tenía en la idea de globalización de costos su funcionamiento en el día a día de los mercados. Estamos transitando una globalización de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de esta globalización? Riesgos entrópicos, de desorden, de la difusión del poder, la pandemia, el cambio climático, y riesgos geopolíticos. La guerra comercial en Estados Unidos y China, el actual conflicto en Euroasia. Entonces, esa globalización de riesgo tiene un problema de oferta, de la disrupción de la oferta, y un problema en la cadena de suministros globales, que sumado a la incertidumbre nos plantea una globalización que tiende a ser mucho más inflacionaria de lo que era la globalización que supimos conocer hace poco nomás. Entonces, hoy, y lo vimos también con la crisis del COVID, con la crisis de suministro, la idea de globalización liberal de costos, como la conocimos, claramente desapareció. Entonces, en ese contexto, dos interrogantes. ¿Cómo va a impactar los altos precios de los commodities que estamos experimentando en América Latina? Y ahí uno podría ver un beneficio desde el sector externo, vía la posibilidad de los países latinoamericanos de justamente fortalecer y robustecer sus exportaciones, pero a diferencia de viejos boom de los commodities, como fue entre el 2005 y el 2010, este es un proceso con impacto inflacionario. Entonces, países como la Argentina, con una inflación cercana al 50%, o algunos países de la región, como Brasil, con una inflación cerca del 10%, esto va a traer mucha implicancia en la macroeconomía y en la gobernabilidad de nuestros países. Entonces, ese me parece un punto central. Y el otro punto, que también impacta en la región, digo, si hay dos variables externas de la economía internacional que tienen impacto en la región, por afuera de cualquier hacedor político, son el precio de los commodities y el valor del dinero. Esto es la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer la Fed en este contexto? Si va a acelerar la suba de tasas o obliga a tener cierto wait and see, dado que lo que vamos a experimentar es inexorablemente un proceso recesivo en la economía internacional. Con un petróleo a $120 el barril, es muy difícil que el mundo, en este contexto de incertidumbre, vaya a evitar la recesión. Entonces la pregunta es, y es una pregunta que hoy los mercados justamente están preciando, es el nivel de la estanflación.
cuánto de recesión y cuánto de inflación. E insisto, para América Latina son dos variables, precio de los commodities y qué va a ser la política monetaria de la Fed a tener en cuenta. Así que bueno, como verán, fueron 5 puntos, 5 reflexiones desordenadas, pero que justamente me parecen interesantes al calor de los acontecimientos, que tenemos una semana de conflicto, ir reflexionando y ir pensando un poco más allá de las lamentables y trágicas bombas que están cayendo sobre Ucrania. Así que dejo aquí, y como bien dijeron mis colegas, estamos abiertos a preguntas, intervenciones, comentarios y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por su presentación y a todos los panelistas. Bueno, aguardando las consultas, comentarios de los participantes, haciendo una suerte de resumen de lo que hemos escuchado, más o menos una perspectiva de cómo se dio en terreno, cómo se está dando en el terreno este conflicto, la aparente expectativa rusa de conseguir una victoria total en poco tiempo, que se está demorando un poco aparentemente en la primera presentación de Andrei. Luego el contexto desde el punto de vista del Brasil, del señor Dawson Belém López, y finalmente, recordando siempre que Brasil es miembro no permanente del Consejo de Seguridad actualmente, y luego una cuestión más con pilares interesantes y sobre todo desde el punto de vista económico que pude tomar nota por parte de Esteban Altes. Abro el piso para todas las personas que quisieran hacer preguntas o comentarios, por favor, si nos levantan la manito y vamos dando la palabra. Muchas gracias. Fabián, por favor. Buenas tardes de vuelta. Realmente muy interesantes las exposiciones. Bueno, quiero aprovechar que tenemos la composición de un panel de internacionalistas para traer a colación lo que conocemos en relaciones internacionales como la percepción de seguridad, si me permiten, ¿verdad? Vemos que, ahora tomando nota de lo que estaban diciendo, claramente estamos viviendo un ciclo de acción y reacción de seguridad que bueno, alimenta este antagonismo, alimenta la inseguridad. Es de alguna manera también el trasfondo a todo este conflicto, la idea de la OTAN misma, de su existencia, de un sistema de defensa colectivo, y por otro lado el interés ruso de contar de que la seguridad de un bloque de países no puede ir en detrimento de la seguridad de otro país. Y bueno, vemos cómo estas distintas políticas defensivas, ya tanto de un Estado como de un grupo de Estados, pueden ser malinterpretadas y pueden ser vistas como hostiles, ¿no? Eso es básicamente la dinámica que estamos viendo en este conflicto, que bueno, ya ha tomado otras dimensiones. Ya como dijo Andrei, estamos viendo un conflicto tradicional westfaliano donde se está invadiendo territorio de un país, ya sea con el objetivo de anexar territorio o sea con el objetivo de derrocar a un gobierno y poner a otro prorruso. Lo que sí, esto ha escalado, ¿verdad?, a un momento a que el presidente Putin haya hecho una amenaza de desplegar armas nucleares, que claramente coincidió con la introducción de estas sanciones económicas sin precedentes. Entonces, ante un terrible escenario que estamos viviendo y la terrible posibilidad de que armas nucleares sean utilizadas, surgen muchas preguntas, ¿verdad? La primera y la más evidente creo que es si existe una salida viable al conflicto, una que ayude por sobre todo hoy día la fuerza ocupante, la fuerza que tiene capacidad nuclear y que ha llevado a cabo la iniciativa, si hay una salida que permita a Putin salvar las apariencias. Eso es sumamente importante. Y si no la hay, bueno, creo que ahí entonces aumentan las posibilidades
de una escalada mayor. Esa sería la primera pregunta. Si es que existe una salida viable, quizás esto caiga en el campo de la exposición que realizó Andrei. Yo veo que las posibilidades de admitir el fracaso son significativamente menores, y por tanto las posibilidades de escalar son dramáticamente mayores. Ahora, el otro aspecto, siempre pensando en que para encontrar una salida necesitamos una salida negociada diplomática, y vemos, como estaba comentando recién Esteban, el rol de China. No hemos mencionado en su presentación, y no sé, pido disculpas si no lo escuché, pero la alianza China-Rusa, la declaración del 4 de febrero, si no me equivoco, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno. La pregunta aquí es, ¿cuál es el grado de coordinación al que podrían llegar? La declaración es bastante ambigua. Más que nada parece ser una declaración declarativa de un cierto alineamiento, de que hay un alineamiento en cuanto a la percepción de que ambos están siendo cercados por Occidente, volviendo después a la idea de un conflicto de cambios del sistema del poder y cuáles son las alternativas, el mundo liberal o el mundo más autocrático con otras reglas. Y bueno, lo que estamos viendo es, como decía Esteban, una China que está manejando muy hábilmente una posición ambigua, no está condenando abiertamente a Rusia, la invasión rusa, no usa la palabra invasión, pero al mismo tiempo aspira a ser, como dijiste Esteban, un stakeholder responsable, se presenta como un pacificador, no está implementando sanciones por un lado, tampoco está enviando armas, pero bueno, lo que comentaste del banco, obviamente es cuidando sus intereses más que nada, ¿verdad? Y cuidando sus negocios. Entonces, teniendo en cuenta que la relación bilateral China-Rusia hoy se encuentra en su mejor nivel en los últimos 70 años, ¿cómo China puede explotar esta posición? Cuando haya una salida negociada diplomática, que es lo que todos esperamos, China lógicamente está en una situación privilegiada en relación a otros actores. Estados Unidos, bueno, ya tiene, es muy difícil que China tienda una mano a Estados Unidos, y si lo hace, vendrá con una factura en algún momento, y esa factura podría ser, por ejemplo, que China presente los términos generales de una propuesta de acuerdo entre Rusia, Ucrania, y tratar de restablecer la estabilidad y la paz en la región. Me pregunto cuáles serían esos términos, que obviamente, viendo por la manera en que China va proyectando su posición, siempre va a querer preservar sus intereses. Así que eso me gustaría saber. Y por último, oyendo ahora a la región de América Latina, eh, sabemos que estamos viviendo una situación extremadamente peligrosa, de mucho antagonismo, lo cual ha forzado a todos a tomar un partido, especialmente en el seno de la Asamblea General. Eh, pero en la región, la realidad es que tomar un partido, ya sea un alineamiento político o eh, uno está sacrificando sus intereses, ¿verdad? Varios países tienen altos intereses agrícolas, estamos hablando de la parte de oferta exportable en lo económico, y veremos cómo eso afecta a los commodities, pero también yo creo que eso es un sacrificio que los países están haciendo en pos de la defensa normativa del derecho internacional que tanto ha caracterizado a nuestra región. Pero bueno, a pesar de estas posiciones que adoptaron cada uno de los gobiernos, en las votaciones de la ONU hay poco apoyo, por lo tanto, para imponer sanciones económicas. Escuché que Dawson estaba mencionando lo del no alineamiento activo, que ha tomado mucha atracción en la región desde el foro político. Este colectivo en Chile de pensadores y practicantes, y se está, bueno, es una idea que se ha replicado también en otros foros de pensamiento,
lo hemos escuchado al embajador Heine también hablar mucho de esto. Y bueno, yo pienso que como tenemos estos intereses políticos distintos en la región, como también intereses económicos en la región, y vemos la falta de una plataforma de coordinación política regional que goce del apoyo de todos los países, yo me pregunto cuál es la perspectiva de una alternativa regional, especialmente a la luz de que hemos tenido ya varias elecciones en la región y hay otras elecciones que tendrán lugar este año, lo que se conoce como, veremos, la nueva ola Pink Tide, ¿verdad? Entonces, esa es mi tercera pregunta y creo que cada pregunta va dirigida a un panelista. Y bueno, partimos entonces desde esta idea de la percepción de seguridad que desencadena que toca todos estos aspectos del relacionamiento internacional. Muchas gracias y disculpen que haya tomado la palabra tan largo. Gracias. Les planteo la posibilidad de escuchar las otras preguntas y una respuesta posterior. Doy la palabra a Montserrat Pagliaro. Buenas, ¿me escuchan? Vamos, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, prendí la cámara porque creo que es de mala educación hablar sin que se me vea, entonces me voy a presentar. Soy Montserrat Pagliaro, soy internacionalista también y quisiera agradecer mucho la oportunidad a la ADP por la oportunidad, valga la redundancia. Además, a los flamantes disertantes que tenemos, gracias por compartir sus conocimientos y sus ideas de acuerdo a este conflicto. Quisiera realizar preguntas abiertas para que cualquier persona que quiera compartir su opinión o su respuesta, bueno, que sea libre. Me refiero a los disertantes, claramente. ¿Creen que el objetivo del Kremlin es el de resaltar la esfera de influencia que tuvo en la Unión Soviética al invadir Ucrania y luego, según las ideas americanas de los Estados Unidos, es que no se va a detener con Ucrania una vez agarrada, va a ir por Europa? Y la otra consulta sería, independientemente de lo que trajo esta guerra, ninguna guerra es buena, hay muchas vidas en peligro, el éxodo masivo de ucranianos y de personas extranjeras que estaban en Ucrania es lastimera la realidad donde ya se empieza a sentir cuestiones raciales de color. Inclusive tengo varios amigos ya en otros países que lindan Ucrania y me cuentan que es horrible la situación de los refugiados, ¿verdad? Eso independientemente quisiera traer a colación, sino preguntar, ya que hablamos del Kremlin, vamos a hablar de la Casa Blanca. ¿Por qué está tan interesada en el conflicto ruso-ucraniano? Existe ese interés de bloquear el gasoducto ruso para luego vender a Europa. O sea, sería más o menos como utilizar el viejo negocio que tuvo Estados Unidos durante las dos guerras. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Montserrat, por su pregunta. Por ahora no tenemos otra, así es que doy el piso a los panelistas. ¿Vamos con el mismo orden? Bueno, perfecto. Adelante, por favor. A ver, yo voy a ir con dos de las preguntas que siento que puedo contribuir en algo, ¿no? Por un lado, bueno, son tres porque con la última intervención también se suma un poco. A ver, ¿cómo Rusia se percibe a sí misma en términos geográficos y cómo se vincula con los otros estados que tienen en su entorno, ¿no? Putin fue muy claro, sus referencias han sido tanto a la Unión Soviética como al Imperio Ruso. Esto muchas veces tiene que ver con características geográficas que han marcado la percepción geoestratégica rusa desde hace mucho tiempo,
en el cual el valor de Ucrania tiene un sentido muy específico, que es la profundidad estratégica entre una agresión que viene por tierra. Entonces, Ucrania, y de forma similar Polonia, también son territorios que les son de interés mantener control y sobre todo presencia militar para asegurarse un nivel de profundidad estratégica necesario ante una posible agresión militar convencional. Entonces, pero esto se replica en buena parte del territorio ruso. Buscan el control de alguna forma u otra de los estados que lo rodean para establecer esta zona de cierta protección. Un concepto bastante antiguo y que ha dominado el pensamiento estratégico ruso ya durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es una innovación particular de Putin, y también y lo dice muy claramente en sus discursos, tanto el del 21 y el 24 lo dejó muy en claro el valor estratégico que tiene Ucrania por sí, como otros territorios. Entonces, y eso también alimenta un poco los miedos llamados expansionistas desde el lado occidental, ¿no? Porque entienden esta percepción sobre cómo Rusia ve esos estados que están sobre sus fronteras, cómo los preferiría tener bajo su control por medio de anexión, por medio de creación de gobiernos títeres que lo apoyen, lo que sea, pero querer establecer ese nivel de influencia como para poder asegurar su control. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los prospectos para algún tipo de estabilidad en Ucrania. Yo soy sumamente pesimista en estas instancias, o sea, realmente creo de que el daño está hecho. Porque no hay un escenario, o sea, el escenario ideal hubiese sido incluso el que postulaban los mismos ucranianos la primera vez que se sentaron en la mesa a negociar una vez iniciadas las hostilidades. Váyanse todos los rusos, ¿no? Y si se cortan las disputas territoriales, eso no va a pasar, ¿no? Los rusos, aún si el día de mañana se replegaran, no van a dejar Crimea, no van a abandonar las repúblicas separatistas, esa presencia se va a mantener, y sobre todo, en términos de control territorial, no se van a mover del territorio, por lo menos en la parte sur, que han ganado durante esta campaña. Parte de la intencionalidad fue asegurar esos territorios, y eso va a ser inaceptable para el lado ucraniano de una manera u otra. Veo muy difícil que Zelensky en el corto plazo acepte eso. Igual, novedad, mientras estábamos acá, es de que aparentemente Rusia y Ucrania han acordado un cese al fuego para la creación de corredores humanitarios. Si son como los cese al fuego que venimos viendo hace 8 años en la región de Donbass, no tengo muchas expectativas, ¿no? Pero bueno, es un paso en la dirección correcta en términos de que por lo menos ambas partes están reconociendo la necesidad de salvaguardar a la población del impacto del conflicto, y también de poder proveer a la población de algunos insumos esenciales para su supervivencia. Por algún lado estas negociaciones tienen que arrancar, y siempre es mejor que haya algún acuerdo, por muy obvio que nos parezca. Me parece que es una señal positiva. Lo que, insisto, no significa que se vaya a llegar a un acuerdo sobre las cosas fundamentales que llevan a estas instancias de conflicto. Y yo creo que realmente nos dirigimos hacia una situación en la cual vamos a estar lidiando con un problema de inestabilidad en Ucrania durante un periodo prolongado. Y eso, y me da la sensación de que va a recaer sobre Rusia el tratar de estabilizar a Ucrania en esta situación no va a ser un posconflicto tampoco, va a ser una continuación de este conflicto, sobre todo desde la concepción rusa. Entonces, yo creo que también nos tenemos que preparar desde esa perspectiva. Y esa perspectiva también va a traer a Occidente ciertos cuestionamientos, ¿no? Digamos que el día de mañana colapsa el gobierno en Kiev, Zelensky se entrega, o lo matan, o lo meten preso, o lo mandan al exilio, cualquiera de estas opciones. Y Rusia continúa con esto que están haciendo ahora, por ejemplo, en Kherson, que es el establecimiento de una administración temporal para el gobierno local de forma temporal. Si juzgamos por el mapa que estuvo mostrando los otros días el ministro de Ucrania, probablemente terminen haciendo una división territorial basada en las mismas direcciones militares que controlan, las 4 direcciones militares que controlan que dividen administrativamente Ucrania.
se establecerán algunos tipos de gobiernos administrados por Rusia a nivel local, y se iniciará una campaña que apuntará a la estabilización. ¿Ahí qué va a hacer Occidente? ¿Va a continuar con su apoyo directo a grupos insurgentes que estén operando contra los rusos? Porque también cambian un poco las condiciones. Una cosa es estar apoyando a una de las partes en un conflicto armado entre estados, también va a ser un poco diferente el momento en que Occidente empieza a proveer armas a estos grupos insurrectos que están luchando contra la ocupación rusa. En particular, sobre cómo lo puede llegar a percibir Rusia esto. Rusia fue muy claro ayer. Seguir suministrando armas a los ucranianos va a tener consecuencias y va a generar incidentes. Entonces, ojo, esto no es un argumento para no apoyar a los ucranianos. Lo estoy diciendo en que tenemos que tener claro que cada vez que los países occidentales toman una decisión de este tipo, van a tener consecuencias y es posible que el lado ruso se interprete como una oportunidad para incluso seguir escalando con la retórica. También, nuevamente, ahora, mientras estábamos en esta conversación, Canadá dijo que iba a estar mandando 2.000 cohetes antitanque y 7.500 granadas. O sea, la provisión de armas, por mucho que empiecen a ser ya armamento un poco más obsoleto, va a seguir entrando a Ucrania. Entonces, este conflicto va a persistir porque se nota que particularmente hay una voluntad por parte de un sector de la población ucraniana en luchar contra la ocupación. Hay una estrategia premeditada, planificada por parte de Ucrania para hacer una guerra de resistencia. Eso queda más obvio cada día. Ucrania no salió a pelear este conflicto en términos convencionales contra Rusia. Desde el día 1 lo pelearon en términos de que entendían las asimetrías militares entre las dos fuerzas y están operando bajo esas premisas. Entonces, Ucrania ya se está preparando para la siguiente etapa de este conflicto. A mí no me queda claro que Rusia esté preparada, pero sí que lo han tomado en consideración. ¿Por qué? Porque desde que se empezaron a acumular fuerzas es que empezamos a ver que las fuerzas no solo eran las Fuerzas Armadas rusas, sino también unidades como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en Rusia no forma parte de las Fuerzas Armadas, responde directamente al Poder Ejecutivo, no pasa por el Ministerio de Defensa, y está diseñado específicamente para tareas de estabilización interna, ¿no? Entonces, cuando mandas a las fuerzas que están pensadas para estabilización interna a otro país, es porque estás pensando en llevar adelante tareas de estabilización. Entonces, igual me parece que el corto mediano plazo en términos de inestabilidad y posible insurgencia lo tienen mucho más en claro los ucranianos porque lo vienen planificando como tal. Van a tener que pelear una guerra de resistencia en contra de un ejército de ocupación. Los rusos claramente consideraron que sería una posibilidad, pero no sé si en las dimensiones de lo que se viene, no es lo mismo. Bueno, logro desestabilizar el gobierno, cumplo con mi objetivo principal y me puedo replegar, y en ese tiempo necesito algunas capacidades básicas para estabilizar la situación. Esto ya estamos hablando a largo plazo, y considerando también algunos de los problemas logísticos y presupuestarios que están teniendo las Fuerzas Armadas rusas, tampoco sé si lo van a poder costear este tipo de operaciones. Y muy rápidamente, 2 puntos. Primero, claro, hay costes para el no alineamiento activo, no es fácil, es difícil. Se hay que buscar agendas comunes, se hay que buscar un conjunto de intersección de intereses y estoy seguro que hay intereses comunes entre nosotros. Hay agendas que podremos explorar positivamente. Y es eso, más o menos eso que yo estoy defendiendo. Es muy importante que tengamos escala de acción. Los europeos se han dado cuenta de eso hace 70 años, ¿no? Que la integración era un camino importante para hacer la diferencia, quedar más fuertes, y me parece que es nuestra opción. Es eso o nada. Otro punto sobre refugiados. Este es importante. Montserrat levantó esta cuestión, es muy, muy importante porque la estimación de Naciones Unidas es que habrá más o menos 5 millones de refugiados desde Ucrania. Y son números impresionantes, porque mira,
Imagínate que desde que comenzó la guerra de Siria, fueron 6 millones de refugiados que salieron de Siria. Y ahora, en un single undertaking, de una manera muy rápida, 5 millones. Y los europeos tienen problemas. Las constituencies domésticas aceptarán 5 millones de ciudadanos ucranianos en sus países. Tengo dudas sobre la política europea. Ahora, claro, el discurso, la retórica será de puertas abiertas, que son bienvenidos, pero cuando llegaren las elecciones al nivel local, al nivel nacional, no sé cómo van a así comportar los líderes europeos, porque además de Ucrania, Siria, hay los afganos, los libios, hay mucha gente. Es algo que hay que administrar y un problema de dimensiones muy, muy colosales, impresionantemente grandes. No tenemos la dimensión de este problema hasta el momento. Es algo para es el próximo paso, ¿no? Para el futuro temprano. Todavía el problema llegará. La bomba demográfica, migratoria, será un problema para ser gerenciado por los europeos. Bueno, tomo algunas de las preguntas que realizaron. Con respecto a la cuestión de la salida posibles de Putin y de Rusia, y vuelvo, no tanto el conflicto, que Andrei lo ha descrito de manera muy sucinta y muy clara, sino la conflictividad. Y esto le voy a robar algo que expuso un colega argentino, Federico Merke, en un panel que tuvimos hace poco, donde él presentó como una especie de gráfico donde, bueno, la curva era del shock geopolítico y su intensidad, que dependía de dos variables, el revisionismo ruso y el nivel de sanciones y de respuesta occidental. Entonces lo que estamos viendo es que, bueno, tanto lo que dijo Andrei en el plano de la asistencia militar, como las inéditas sanciones que se están tomando para claramente aislar a Rusia y infligirle costos sociales y económicos, bueno, ambas variables parecen que van en dirección contraria a la posibilidad de amortiguar el shock geopolítico. Entonces me parece que esas son dos variables interesantes a seguir y a ponderar. Con respecto a China, comparto que en el mediano y largo plazo China tiene ganancias relativas de esta situación, que es el empuje definitivo de Occidente a Rusia al área de influencia de China, en un contexto donde el año pasado China se vio afectada por un avance geopolítico y estratégico de Estados Unidos, estoy pensando AUKUS, Quad y todo el avance en la región del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Entonces eso está claro, los dividendos de largo plazo. Lo que no queda claro es justamente porque China tiene razón de sistema, a diferencia de Rusia, y donde China no tiene el objetivo de ser un actor revisionista del orden, sino ajustar el orden internacional a los intereses y a las características chinas, y eventualmente liderarlo, es que esta situación y la prolongación de esta situación es claramente una situación poco feliz para los intereses de China. No solamente para los intereses geopolíticos chinos, sino también para los intereses económicos. A pesar que China está saliendo de la crisis de la pandemia, donde más allá de la cuestión sanitaria, el enfoque restrictivo de China fue muy fuerte en términos de las medidas de restricción que afectaron a su economía. Entonces, la persistencia de precios de las materias primas, donde claramente China es un comprador neto en precios elevadísimos, eso es una afectación, claro, a su PBI y al objetivo de China de crecer en la próxima década más allá de 5 puntos del PBI o 6 puntos para transformarse en un país de ingresos altos. Entonces,
Me parece que acá lo que está intentando ver China es cómo pondera justamente esos intereses de corto, medio y largo plazo. Y bueno, y es lo que estamos viendo. El statement del 4 de febrero fue muy claro. La sociedad estratégica avanza, pero creo que, bueno, si China estaba preavisada de esta situación, nunca pensó que íbamos a tener este escenario que bien nos describió Andrei. Entonces, bueno, creo que ahí comienzan a ponderar otras variables, otras responsabilidades, y esa es la gran pregunta con la posición de China. Y con respecto a la pregunta que quedó de Montserrat, yo soy bastante reticente a pensar que Estados Unidos se ha involucrado en grandes conflictos por el driver económico, sea del petróleo. Siempre creo que, bueno, hay intereses de seguridad geopolíticos que se confluyen. No quiero decir que no haya intereses económicos en juego, pero pensar que Estados Unidos se está involucrando en este conflicto solamente para abastecerle de gas licuado a Europa me parece que es una visión, a mi entender, un poco estrecha. Entonces, creo que hay claramente un desafío de un great power como es Rusia, que claramente tiene, aparte de intereses divergentes con los Estados Unidos, un problema con la administración demócrata. Hay una clara disociación de las percepciones, y donde está intentando alterar las reglas de juego de la geografía europea. Estados Unidos con su alianza atlántica, con sus intereses en juego, más allá que Europa es una geografía cada vez menos relevante para los Estados Unidos en materia estratégica, bueno, tiene que justamente, y sus intereses como potencia hegemónica, intentar evitar que se consumen los hechos que Rusia pretende consumar bajo la ofensiva bélica. Entonces me parece que claramente pondero más cuestiones de las fuerzas profundas, sus intereses geopolíticos, la necesidad que tiene Europa del respaldo de los Estados Unidos por su debilidad militar, que pensar que, bueno, Estados Unidos saca provecho de este conflicto porque puede suministrar gas licuado, otro tipo de bienes a las partes involucradas. Así que bueno, es una opinión, pero respeto, y bueno, uno ha escuchado las opiniones que ponderan esa variable. ¿Alguien más alzó la mano? El chat de Jero, mientras la pregunta. Voy a leer la consulta de Jerónimo San, que nos escribió al mensajero, y dice: se ha dicho que existe entre el actual conflicto un parecido con la famosa crisis de 1962, en que ante el posible establecimiento de misiles rusos en Cuba, Estados Unidos reaccionó alegando legítima defensa con un acto que podría considerarse de guerra, el bloqueo. Rusia alega hoy que actúa en defensa propia. ¿Observan similitudes y diferencias entre los casos? Abierta también la consulta. Bueno, buena pregunta. Yo creo que la similitud viene, y eso, digo, los que estudiamos relaciones internacionales, estudiamos en la famosa obra de Allison, La esencia de la decisión, de, bueno, cómo comienza a jugar el proceso de toma de decisiones. Los actores en curso, las percepciones y misperceptions de los actores, teniendo en cuenta que estamos en presencia de dos actores con capacidad nuclear, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto que decía Andrei es muy interesante. Digo, todos tenemos en nuestros imaginarios la idea de Vladimir Putin como este estadista que está siempre un paso en el ajedrez por delante de sus contrincantes, de una persona justamente que entiende el realpolitik y de su fortaleza. Nadie ha entendido o ha podido ver a un Putin desde la debilidad. ¿Qué pasa si Vladimir Putin comienza a sufrir debilidad externa e interna? ¿Cómo reaccionaría? Y eso es un gran interrogante. Yo por escenarios, si usted me dicen qué escenarios pienso, y esto lo dijo Andrei, digo, más lejos en el tiempo, que Rusia se empantane como se empantanó en Afganistán,
y a esto que decía Andrei de la insurgencia, qué pasa si Rusia queda empantanada ahí, y Ucrania no es Afganistán en todo sentido, ni la cuestión topográfica, ni la cuestión de su ubicación geográfica, y más cerca, una analogía con Siria. Muchos están hablando de un escenario de que justamente, salvando que Siria fue un conflicto civil, una guerra civil, pero bueno, Ucrania sea un terreno donde por un lado la ocupación rusa y por otro lado la resistencia asimétrica de Ucrania con fuerzas irregulares. Y eso sea como una especie de empate donde no se pueda terminar de dirimir en la parte militar. Entonces, creo que esos dos escenarios a mí me parecen más interesante a pensar que la crisis de los misiles de la Guerra Fría en ese sentido. Pero sí, claramente, al tener la cuestión nuclear de por medio, ese momento de tensiones y de falta de comunicación y de incertidumbre puede ser una situación que pueda volver a repetir aquella viejo hito en las relaciones internacionales. Déjame reaccionar muy rápido también. Me parece que, claro, no hay una repetición de la historia y tampoco se puede tomar así como una analogía perfecta los casos de 1962 y ahora 60 años después. Todavía muchos de los dilemas de toma de decisión son comparables. Claro, claro, porque hay mucha tensión, mucha presión y los tomadores de decisión tienen que rápidamente manejar todo y hacer cálculos con mucha precisión. Como ya han dicho, la diferencia entre un error de un médico y de un formulador de política exterior es la talla, el tamaño del cementerio, el número de personas que van a morir. Entonces es muy, muy importante hacer un cálculo acurado en este momento. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay una escalada del conflicto claramente y tal vez tengamos llegado al momento a partir del cual no se podrá retroceder más. Es difícil ahora llegar a una resolución pacífica. Queda más y más difícil. Día después del día, las cosas van quedando más dramáticas. Queda difícil hoy llegar a una solución por la vía diplomática. Y durante los días, los 13 días de la crisis de los misiles, se llegó a una solución. Ahora no me parece que sea más posible siquiera, ¿no? Ya dejamos para atrás este punto, está lejos. Entonces las cosas, claro, siempre pueden quedar peores, pero ya están en un nivel muy crítico, muy dramático ahora mismo, en cuanto hablamos. Y los diplomáticos van a trabajar mucho en los próximos días, tengo la impresión. Ustedes tendrán mucho trabajo porque, aunque parezca contraintuitivo, este es el momento en que los diplomáticos son más necesarios, porque hay que regresar a la normalidad y está en sus manos el futuro de la humanidad, muy literalmente, ¿no? Creo que es eso mi reacción. Y podría después hablar un poco sobre la nueva marea rosa y las perspectivas de coordinación de los actores. Todavía déjame ver si hay otras cuestiones y si no las hay, yo puedo tocar en estos puntos también. Gracias a todos por su respuesta. Nos encantaría seguir dialogando. Estamos llegando al límite, al tiempo de nuestro encuentro de hoy y voy a pasar la palabra a la directora ejecutiva para el cierre de este encuentro. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, muy interesante. Tenemos alguna consulta todavía por ahí, pero bueno, también tenemos, no querríamos abusar de su tiempo. Me quedo también con las últimas conclusiones que hacían ustedes, especialmente ahí el profesor Dawson, que dice, cuando dice que el valor de la diplomacia en estos momentos, ¿verdad? Porque siempre está en discusión de la validez justamente de si la diplomacia hoy, con los nuevos medios tecnológicos que hay, si realmente cuál es la utilidad, si el diálogo, ¿verdad? Sigue siendo esa herramienta, que es la herramienta más importante que tiene el diplomático, es la vía justamente para la solución de estos conflictos. Y la respuesta es evidentemente en estos casos que sí es necesario, un diálogo y sí es necesario gente que está abocada a ese trabajo intenso que se hizo en el establecimiento de principios internacionales que regulen la vida de los estados, pero también la vida del ciudadano común en general, porque cuando hablamos de Ucrania y vemos la situación de esos refugiados, eso que ustedes decían, 5 millones de personas que abandonarán su hogar, que tendrán que hacer su vida en otros países, en donde seguramente a lo mejor no serán muy bien aceptados, ¿verdad? Tenemos conflictos todavía como el de Siria, los refugiados de Siria, y por qué no decirlo acá en Latinoamérica, que también son 5 millones de refugiados venezolanos. Entonces, el tema de los refugiados es un tema altamente sensible, es un tema humanitario, y sí vamos a tener mucho trabajo en estos días, evidentemente lo estamos teniendo, y la cuestión es que, ¿verdad? Entre esa alternativa de dejar a una Rusia aislada, si esa es la mejor alternativa para recuperar la estabilidad, ¿verdad? Porque todas las estrategias en este momento van en esa dirección. Y eso es lo que nos preguntamos hoy, si esa es la dirección válida, o la dirección válida es poder reencauzar a Rusia hacia un diálogo más constructivo y ver la posibilidad de una solución pacífica. Y nos hablaban ustedes de que estaremos con por delante también una Ucrania que continuará siendo ocupada, ¿verdad? Y la ocupación también por las armas es, y lo decía la otra vez Yuval Harari, ¿verdad? Esto de volver a regresar a que los estados más fuertes ocupen aquellos estados más débiles, ¿verdad? Si ahí no hay una ruptura también de los paradigmas que hemos podido construir, y en especial a ese principio de integridad territorial, es un principio que a lo mejor en algún momento podríamos hablar también, porque es un principio muy mantenido por China, y sabemos que en el caso de China hay una situación particular, y que en nuestro caso también nos toca muy de cerca, que es la situación de Taiwán. Entonces, bueno, la complejidad, ¿verdad?, es enorme y podría darnos lugar a otros debates, y esperamos seguir dialogando con ustedes. Acá tengo... No sé, profesor, ¿usted quería decir alguna cosa más? Profesor Dawson, ¿quería hacer algún comentario? Me dice. Creo que quiero agradecerles a todos, todas. Fue un gusto muy... Y yo tengo ganas de en el futuro próximo ver algo como la retomada de la integración regional. Es más o menos eso mi mensaje final, y podemos charlar otra fecha sobre eso. Será un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, cómo no. En este momento, en el caso de Paraguay, tenemos 2 presidencias pro tempore, una de Mercosur y de Prosur, y bueno, y se ha visto que las dificultades que tenemos a nivel regional, justamente para tener posiciones comunes ante problemas globales y también ante problemas regionales, por supuesto, sería muy interesante. No sé si alguno si Esteban, si André quisieran hacer algún comentario final. No, me sumo a los agradecimientos de Dewinson. La verdad, un placer, muy enriquecedora la charla. Y bueno, como bien dice Dewinson, seguramente podremos charlar más adelante sobre cuestiones más propias de nuestra América Latina, que seguramente por este conflicto o por la característica de ser rule takers en el sistema siempre
tenemos situaciones para poder pensar, y como bien dijo Dewinson, en clave de la integración regional, así que agradecido y abierto para posibles nuevos contactos. Me sumo a los agradecimientos. Ahí me la dejaste picando porque dijiste que somos rule takers y vos sabés que eso... Y me dan ganas de entrar en esa discusión ahora. No se hace eso, no me puedes decir eso ahora. Bueno, creo que ahí se empieza a abrir una buena oportunidad para una discusión futura. En América Latina somos rule takers y lo dejamos ahí. Pero muchas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un enorme placer. Muy bien, entonces, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias desde el CEI y tanto de Analía Borba, que nos acompaña, que es la secretaria del CEI, de nuestra moderadora Ana Rolón y mío. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.